Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero realmente encontrarte muy bien, que este episodio te encuentre en un momento ideal. Y claro, también compartirte cómo yo me siento, por si te llega la duda, la curiosidad. Realmente yo estas últimas 2 semanas, pues me he sentido muy pensativa, emotiva, por una serie de situaciones que me han ido pasando. Situaciones que pese a que no querían que pasara así, no quería que sucedieran así, me pasaron. Y aunque no las quería, quizás, y lo más seguro es que sí necesitaba que me pasaran así. Y como les decía en el episodio anterior, debes hacer las paces con el hecho de que no tienes idea de lo que realmente es mejor para ti. Y bueno, a veces cuesta hacer las paces, pero mientras uno lo va trabajando y va siendo consciente más veces de lo que debe o no debe hacer, mejor. En fin, el día de hoy quería hablar con ustedes de un tema que no es nuevo para mí y creo que también no va a ser nuevo para ustedes, pero que sí debemos ser conscientes de lo cuán importante que es para nuestras vidas. Y es reconocer el desorden, reconocer el caos en nuestras vidas. Hablar del caos es un tema con el que me he sentido muy conectada últimamente, porque siendo honesta, me encuentro en un momento en el que trato de reorganizar muchas cosas, desde mis emociones y mis pensamientos hasta mi día a día, lo que voy haciendo en el día, lo que deseo para la próxima semana, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 10 años, etcétera, etcétera. Así que si te sientes igual, este episodio es para ti. Comencemos preguntándonos qué entendemos por caos en la vida. Para mí, el caos no es solamente un desorden físico, visual, aunque reconozco que cuando mi entorno está fuera de control, mi mente también se siente igual. El desorden es más profundo. El caos es un cúmulo de cosas que no sabemos cómo manejar. Emociones que no procesamos, tareas que posponemos, relaciones que nos generan incertidumbre. Y creo que muchas veces este desorden llega como una llamada de atención para que enfrentemos lo que quizás hemos estado evitando. Estuve evitando muchísimas situaciones, muchísimas cosas, quizás porque con el estado en el que estaban, pues me sentía bien, pero ese bienestar fue medrándose poco a poco. Y bien, esto ya les voy a estar contando en episodios posteriores, desmenuzándolo poquito a poquito y también compartiéndoles algunas cosas que voy aprendiendo de mí misma y bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿De dónde viene este desorden? ¿De dónde surge? En mi caso, el caos en mi vida no aparece así de la nada. Siempre hay algo detrás. Entonces, al reflexionar, noto que surge cuando no me doy el tiempo de hacer una pausa. Una pausa para mirar hacia adentro y priorizar lo que realmente importa. Y es aquí donde tengo que hacer un paréntesis porque ya en un episodio les hablaba sobre la empatía y también reconocí en mí que yo soy una persona que empatizo muchísimo con los demás, siempre me preocupo y soy considerada con los demás en el sentido de preocuparme cómo están, cómo se sienten, cómo piensan, de mí, de ellos, de todo. Y creo que eso me llevó al desequilibrio y al desorden porque eh, este último periodo me encontré en la situación de haber prestado más prioridad a ellos que hacerlo conmigo misma. Primero poniéndome como prioridad. Por tanto, en esos momentos en los que me dejo llevar por la rutina, por lo que piensa el otro,
por las expectativas de ellos o por mi propia necesidad de control, el desorden se va filtrando hasta abarcarlo todo. Y bueno, esto lo debo seguir trabajando en terapia porque para mí se me hace muy difícil hacerlo y es mi miedo a soltar. Siempre lo he dicho, no soy buena para las despedidas, no lo soy. Entonces, reconocer que existe en mí el miedo a soltar me hace reconocerlo como un gran desafío para mí. Porque aferrarme a personas, actividades o incluso a ideas de lo que, entre comillas, debería ser, desearía que fuese, me gustaría que fuese, quiero que sea así, me genera un peso extra que a veces me cuesta cargar. Entre ellas, pues hay relaciones que ya no me aportan nada positivo, pero despedirme de ellas me genera incertidumbre y tristeza. Desde no saber cómo despedirme de ellos o cómo iniciar la conversación, hasta verme en la situación de que en un futuro probable o poco probable yo quiera regresar con ellos, quiera retomar esa relación. Asimismo, siento que soltar es reconocer que algo ha terminado. Y aunque es necesario, duele. Y eso es lo más difícil que se me hace para mí y creo que es parte de mi miedo a soltar. Porque no solamente lo hablo por las relaciones que voy creando, sino también a veces me aferro a versiones de mí misma que ya no existen. Y eso también me estanca. Quizás otra de las fuentes es el impulso de hacer todo al mismo tiempo. Es decir, soy de esas personas que me gusta planear las cosas, tengo un montón de ideas y me emociono con todas las ideas que se generan en mi mente. Pero tanto entusiasmo tiene un costo cuando no sé cuál de todos ellos priorizarlo. Entonces lleno mi día de varias tareas, me propongo metas. A veces no son tan medibles, sino son enormes. Y al final pues termino agotada y a veces siento que no avancé nada o por el contrario genero un poco de este síndrome del impostor y me frustro y al final no lo hago y, y lo dejo todo así para el día siguiente. Entonces, esto es frustrante porque quiero lograr muchas cosas, pero no siempre tengo la energía o la claridad para abordarlas de la manera más adecuada y ordenada posible. Otro punto, otra fuente, mejor dicho, huyo de ciertos sentimientos. Y creo que este punto es el más personal para mí, porque últimamente he estado trabajando en mi tristeza y en mi tendencia a sobrepensar mucho, sobrepienso excesivamente. Y también de ello van de la mano las inseguridades que a veces me dominan. Y siendo honesta, muchas veces intento evitar ese tipo de sentimientos. Y huyo ocupándome de otras cosas, distrayéndome, dejándolas de dar mucha importancia, ignorándolas. Pero no surge como yo lo deseo, ¿no? Como he aprendido, cuando no le doy espacio a existir a aquel sentimiento, estos encuentran mil maneras de manifestarse en mí, ya sea primero en mi salud emocional, en mi salud física, físicamente empiezo a tener más granitos en mi rostro, eh, mis uñas se van quebrando, pues mi sistema inmunológico va decayendo, me voy enfermando. O también se manifiesta en mis relaciones, incluso en mi trabajo, ¿no? En mi estado emocional, cómo me siento en mi trabajo, quizás cuál es mi desempeño allí y qué tan enfocada y dedicada en mi trabajo estoy. Entonces, un poquito es este panorama de lo que yo voy analizando de dónde viene este desorden. La siguiente pregunta que también es importante hacerse, y bueno, me la estoy haciendo a mí y trabajándola con ustedes, preguntarme si es posible ver el caos desde otra perspectiva, es decir, verlo como algo, entre comillas, positivo. Y creo que sí, aunque sea incómodo admitirlo, porque el caos puede ser una señal
de que algo necesita cambiar. Es como una especie de alarma que me avisa que debo detenerme y darme cuenta de que algo no está yendo bien. Entonces, el punto de partida es reconocer que hay un caos. Y cuando me doy cuenta de ese desorden, ya sea físico o emocional, me va a obligar a mirar hacia adentro y hacerme preguntas importantes. Preguntas que debo de responderlas y no evitarlas, para así poder replantear mis prioridades. Un ejemplo de estos es que hace poco me di cuenta de que el desorden emocional me estaba alejando de lo que realmente deseo y quiero. Y lo más importante, quiero sentir plenitud y paz. Quiero dedicarme a cosas que me llenen, como por ejemplo retomar mi podcast y también probar algunas nuevas actividades, que sí, lo confieso, me da muchísimo miedo arriesgarme a estas nuevas actividades. A veces me abruma mucho ese miedo, pero sé que para llegar ahí, para poder hacer todas estas cosas que quiero hacer, para conseguir esa paz y plenitud, pues primero tengo que enfrentar todas aquellas cosas que no me están funcionando. Y eso significa obligatoriamente incomodarme. Entonces, tengo que llegar a la incomodidad para encontrar esta paz y plenitud. Y bien, la siguiente autopregunta: ¿cómo estoy manejando el desorden en mi vida? Y aquí me agarro de mi asiento y creo que puedo empezar mencionando que estoy trabajando mucho en estructurarme poco a poco. Es decir, comencé con tomar la decisión de organizar mis días y mis semanas. Y no necesariamente con la idea de buscar la perfección, sino de darme un poco más de claridad para desempeñar mis cosas del día a día. Así que anotar mi prioridad 1, mi prioridad 2 y mi prioridad 3 me da el tiempo necesario para poderlas cumplir sin sentirme abrumada. Es un pequeño paso, pero significativo. Entre ellos no solamente es realizar cosas, sino en darme el tiempo de autocuidado para mí. Por ejemplo, estos últimos días he visto que a consecuencia de la tristeza, lo que he estado sobrepensando, he estado muy sentimental, pensativa, como les decía, pues me salieron algunos granitos, pero es que también esto acarreó que no estaba haciendo mis rutinas de aseo como usualmente lo hacía antes. Entonces dejé de hacerlo por unos días y pues no me funcionaron para nada, así que las retomé, pero con más conciencia. ¿Qué significa? En la mañana hago mi skincare, en la noche también, uno sencillo, no tan complicado ni nada. Y eso ya me va ayudando a ver mejorías en mi rostro. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero sí ya voy viendo que ya no me están saliendo nada de granitos. Y los que tengo, pues, bueno, tengo que dejarlos así y dejar que se sequen y desaparezcan. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entre otras, pues, estructurarme también físicamente. A consecuencia también de cómo me he sentido estas 2 últimas semanas, pues me descuidé, no tomaba mucho agua. Creo que la última vez que fui a hacer ejercicio al gimnasio fue hace 2 semanas. Sí, 2 semanas. Pues es momento de retomar la rutina de hacer ejercicio, quizás gradualmente, y también teniendo objetivos cortitos. Entre ellas, pues, bajar de peso y ganar mayor músculo. Entonces, mis rutinas de ejercicio van a estar variando de aquí a los siguientes meses. Otra de las formas en cómo me voy manejando para poder solucionar este desorden en mi vida es aceptando mis procesos. Y creo que esta es de las lecciones más valiosas que voy a seguir trabajándolo. No es de la noche a la mañana, pero sí voy entendiendo que no siempre tendré las respuestas de inmediato y que está bien. Que lo importante es permitirme sentir,
aprender de cada experiencia que voy viviendo y seguir adelante. Aunque sea con pasos pequeños, me toca seguir adelante y aceptar cualquier situación que va viniendo a mi vida. Y entre esa aceptación es transitar por un cúmulo de emociones y de pensamientos. Y allí va de la mano el tercer punto, que es soltar. O sea, les hablaba en un inicio que el origen de mi desorden puede ser mi miedo a soltar, entonces, y es soltar las cosas, las relaciones, las situaciones gradualmente, lo que me va pasando. Y eso también es muy difícil, pero estoy aprendiéndolo. Estoy aprendiendo que soltar no es un acto instantáneo, es todo un proceso. Y he comenzado a alejarme de relaciones que me generan inestabilidad emocional, me generan dudas, me generan tensión. Y aunque en un momento dije que me sentía segura y demás, pues después me demostraron que no, que me estaban lastimando, relaciones que me estaban haciendo mal. Y bueno, es mejor salir antes que después totalmente destruida por tolerar situaciones que realmente no estoy dispuesta a tolerar. Entonces, sé que no es fácil, pero también sé que hacerlo es una forma de priorizarme, ponerme como prioridad a mí misma sobre las demás cosas y sobre las demás personas. Y por último, explorar nuevas cosas aunque tenga miedo. Admito que no todos los días pruebo cosas nuevas. Eventualmente lo hago. Por tanto, la eventualidad me hace reconocer que siento miedo a lo desconocido. Siento miedo a fallar, siento miedo a que me rechacen, siento miedo a no disfrutarlo como espero disfrutarlo, como pienso que va a ser. Pero también sé que quedarme en mi zona de comodidad no va a ser una opción viable a largo plazo. Entonces me anotaré. Haré una hojita donde me anotaré mis actividades que me gustaría realizar para poder probar como algo nuevo. En estas actividades va a ser retomar el podcast. Hace tiempo que no lo retomo. Yo lo estoy haciendo ahorita. Retomarlo es mi manera de recordarme que siempre hay algo más por descubrir, siempre hay algo más por hacer. Por ejemplo, retomar el podcast después de mucho tiempo me hizo reconocer que había olvidado cómo debía de grabar un podcast y cómo podía hacer las ediciones del audio y demás. Pero bueno, ya lo voy retomando todo esto. Hasta aquí creo que he trabajado en esto de reconocer el caos y el desorden en mi vida. Sin embargo, también creo que debo de llegar a una conclusión. Y la conclusión es que el caos, el desorden, no es un villano de la historia. Por el contrario, a veces puede ser la oportunidad que necesitamos para reestructurar nuestra vida, para podernos cuestionar y obviamente para crecer. Sé que hay momentos en donde sí me siento abrumada, sobrepensante, perdida, triste o incluso cansada de hablar de lo que siento con quienes me rodean, pero estoy convencida que este proceso es necesario. Así que, para terminar, quiero recordarte que el caos también tiene un propósito y también podemos transformarlo en algo hermoso. Te doy las gracias infinitas por acompañarme hasta este momento, por acompañarme en este episodio y también permitirme abrirme de esta manera y confiarles estas cositas que van pasando por mi cabeza. Con esto yo termino, les doy nuevamente las gracias y nos volvemos a escuchar en un próximo episodio.